naltrexona, bupropión. Son los 3 fármacos aprobados para el tratamiento crónico de obesidad. Todos los demás que se encuentran son literalmente fármacos que no tienen evidencia científica de utilización en el largo plazo. Y por lo tanto no tienen evidencia de seguridad en el largo plazo. No van a ser menos pacientes, van a ser más pacientes. Si nos vamos en el número en millones de personas que van a tener sobrepeso u obesidad en el 2035 en el mundo, son 4,000 millones de personas. Es un mercado altísimo, no solo como mercado de atención o mercado de negocio, sino como mercado de utilización de recursos en salud. La persona que vive con sobrepeso o obesidad tiene mayor necesidad de utilizar recursos de salud. Y si nos centramos solamente en las personas con obesidad, sé que suena muy lejos el 2035, pero son 11 años. Van a parpadear y se van a acordar que les dije, 2035 está súper cerca. Y van a ser casi 2,000 millones. Entonces, la epidemia toca a todos, pero toca cada vez de forma más temprana. Una de las poblaciones de más crecimiento en cuanto a la epidemia de obesidad son los niños. ¿A dónde va México? México va a seguir creciendo en cuanto a la epidemia de sobrepeso u obesidad. Y entonces la referencia de aquella persona normal en cuanto a índice de masa corporal a los 30 años es cada vez más difícil de encontrar. Si ustedes tratan hoy de hacer un estudio de casos y controles en poblaciones cerradas de 40 años, es difícil encontrar controles que no tengan obesidad abdominal o alguna de las manifestaciones de síndrome metabólico. Y durante este tiempo, del 20 al 35, vamos a ver 2,1% de incremento anual en obesidad. Por lo tanto, en 2035 vamos a andar cerquita del 50%. Va a ser literalmente un volado. Y en los niños, la tasa de crecimiento anda alrededor de 3,3%. Comemos por muchas cosas. Primero que nada, para sobrevivir. Segundo, porque es muy sabroso. La realidad es que hay una parte hedónica, placentera en el alimento. Tercero, porque enciende los mecanismos de recompensa. Y estoy seguro que todos nos hemos sentido en alguna vez frustrados. Y en cuanto comes algo que tiene una alta carga de carbohidratos, por ejemplo, empieza ese calma. Hay otras señales que motivan al alimento que ni siquiera son biológicas, son evocas memoria. Y yo estoy seguro que les ha pasado que con algún aroma identifican la casa de su abuelita y dicen, hay una gordita de azúcar o alguna cosa por el estilo. Y estos son conductas normales. Pero eso no es la obesidad. La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial que va más allá de esa ingesta y gasto de energía. Hace muchos años le decían a la gente, pues come menos, muévete más. Pero eso lo tenemos que insertar en un montón de señales que cambian. Todos conocemos ese flaco odioso que se come una vaca asada todos los días y no sube un gramo. Todos lo conocemos. También conocemos a la persona que vive con obesidad, que sabes que se cuida, que ves la cantidad de alimento que ingiere, que ves el esfuerzo cotidiano que hace en su actividad física y que aún así tiene problemas para controlar su peso. Y como muchas otras variables en medicina, esto tiene una distribución gaussiana. Hay pacientes que no cayeron en el promedio y que son ahorradores. Y hay pacientes que no cayeron en el promedio y que batallan para mantener la masa grasa. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Pero además de la predisposición genética, el ambiente nos modula. Y entonces hay modificaciones epigenéticas. Y entonces, a pesar de que tengas individuos que tienen la misma genética que sus padres, si fue un individuo prematuro que estuvo en riesgo, que nació con peso bajo, con retraso del crecimiento asimétrico, que estuvo en una incubadora años, tiene más probabilidades de tener adiposidad visceral si sobrevive a eso.
Si su mamá tuvo encima diabetes gestacional, tiene más probabilidad de enfermar y de hacer complicaciones metabólicas tempranas. Dicho todo eso, si tuviéramos que separar a los fármacos para el tratamiento de la obesidad, pues hay fármacos que actúan de forma periférica y fármacos que actúan de forma central. Y para eso, pues creo que tengo que hablarles en donde está la mayor innovación. Y la mayor innovación están en los péptidos gastrointestinales. Todos esos péptidos gastrointestinales tienen alguna acción en el balance y gasto de energía, así como en la expresión de las complicaciones, la resistencia a la insulina, la saciedad, el apetito. Y voy a empezar con el más conocido de todos, el GLP-1. Y el GLP-1 reduce, si yo les infundo GLP-1 o un análogo de GLP-1, reduce el apetito, reduce la ingesta proactiva de alimentos. La gente se le antojan menos alimentos. Puede dar náusea, pero mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa. Y entonces, ustedes todos tienen pacientes con análogos de GLP-1 o con inhibidores de DPP-4, y ¿sabes qué? No les va a dar hipoglucemia por ese motivo. ¿Por qué? Porque es una secreción de insulina glucodependiente. Si la glucosa empieza a bajar y está por debajo de esos niveles, se detiene. Y baja la secreción de glucagón. Entonces, la producción hepática de glucosa también se reduce. Y aquel paciente que tiene ese fenotipo de prediabetes, donde el paciente no tiene una gran obesidad, pero tiene glucosas de ayuno persistentemente anormales, se ve beneficiado también de estos fármacos. Reduce el vaciamiento gástrico y eso aumenta la saciedad temprana. Puede dar también náusea y puede haber vómito. Aumenta la lipólisis, particularmente cambia la lipólisis del tejido adiposo visceral y han demostrado, tanto en pacientes con diabetes como en pacientes sin diabetes, reducir eventos cardiovasculares. Desde el estudio clásico de liraglutida en personas con diabetes hasta lo más reciente, que es el estudio de semaglutida a dosis de obesidad, en donde se reduce un 20% la tasa de eventos cardiovasculares en personas con obesidad sin diabetes. No son dependientes del control de la glucosa en ese sentido. Viene un auge ahora porque los agonistas ya no son solamente agonistas de receptor de GLP-1. Es agonista de receptor de GLP-1 más un agonista dual, que es GIP. ¿Y qué hace el GIP? Pues en el apetito tiene un efecto sinérgico con el GLP-1. Reduce el apetito. Pero a diferencia del GLP-1, este reduce la náusea. Entonces la tolerabilidad del tratamiento de la combinación parece mejorar comparado con la generación de medicamentos que solamente eran agonistas de receptores de GLP-1. Influyen muchas otras cosas, incluyendo qué tan larga es la vida media, qué tantos picos y valles tienes en la concentración, etcétera. Pero los fármacos nuevos son cada vez de una acción más prolongada, con menos variación en las concentraciones, alcanzas el steady state mucho más pronto y tienen un mayor impacto en el peso. También baja el vaciamiento gástrico, pero reduce la secreción de ácido, que es uno de los principales problemas en aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo. Les pones un agonista de receptor de GLP-1 y empiezan a tener más sintomatología en cuanto a reflujo, acidez, etc. Podría tener un papel en el tratamiento de osteoporosis, particularmente usado como monoterapia. Todavía eso es algo que se ve mucho más verde en cuanto al desarrollo. Glucagón, porque vienen agonistas triples. Ahora va a ser GLP-1, GIP y glucagón. Y el glucagón también tiene impacto en el apetito, reduce la ingesta de alimentos, da náusea. De hecho, el ejemplo de la náusea típico es el paciente con diabetes tipo 1 que tiene una hipoglucemia severa. Si ustedes le ponen glucagón para recuperarle de esa hipoglucemia severa, lo primero que tienen que hacer, además de garantizar que le van a dar glucosa, es protegerlo porque va a vomitar. Aumenta la producción hepática de glucosa, justo lo contrario a lo que hacen los otros dos, y también reduce el vaciamiento gástrico. El glucagón aumenta el gasto de energía y aumenta la frecuencia cardíaca. Amilina, hay análogos de amilina que son disponibles para pacientes con diabetes tipo 1, no lo tenemos en México, pero
¿Qué hace? Baja el apetito, baja la ingesta de alimentos, también aumenta el gasto de energía, también reduce el vaciamiento gástrico y podría también tener un impacto en la calidad del hueso. Y por último, el péptido YY baja el apetito, da náusea y aumenta también la ingesta de energía. Entonces, combinaciones de esto, tanto peptídicas como moléculas pequeñas, suenan como objetivos importantes en el desarrollo de fármacos nuevos para obesidad. ¿Por qué tratamos la obesidad? Si yo tengo un individuo que a los 40 años de edad tiene 22 a 25 de índice de masa corporal, pues tiene más o menos 90% de probabilidad de llegar a los 70 años. Si me voy al otro extremo, tengo un individuo que a los 40 años de edad tiene un índice de masa corporal entre 40 y 50, su probabilidad de llegar a los 70 años es 50%. Así de importante es el impacto de la obesidad. Y entre más temprano se presenta, mayor probabilidad de tener complicaciones futuras. Hay algunas complicaciones de la obesidad que con frecuencia olvidamos, que incluyen, por ejemplo, neoplasias. Las personas que viven con obesidad también tienen más riesgo de cáncer. Y si vamos en cáncer de la mujer, el cáncer de mama está incrementado. Y cáncer en general, el cáncer de colon está incrementado. Y la mortalidad por ellos también está incrementado. Entonces tenemos que ver no nada más a la diabetes y a la apnea del sueño y a las enfermedades a las que comúnmente estamos asociados, sino todas esas otras cosas, incluyendo para lo que hoy tenemos una mayor probabilidad de detectar. Cuando a mí me tocó empezar a practicar medicina hace muchos años, la conciencia de la enfermedad por hígado graso era solamente en casos muy severos, en donde en el embarazo encontrabas un hígado graso, en donde alguien que iba por una cirugía veía en el hígado graso. Hoy sabemos que la primera causa de cirrosis ya no son las enfermedades virales. La primera causa de cirrosis es la Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Entonces, el impactar esto definitivamente cambia la probabilidad. Acabo de estar en la Universidad de Texas en San Antonio en una plática y en una discusión de posibilidades de colaboración. Decía el decano de la Escuela de Medicina que tienen uno de los condados con mayor prevalencia de cáncer hepático y está directamente relacionado con que la población ahí tiene 90% de sobrepeso u obesidad. 90%. Entonces, hay una gran oportunidad de intervenir ahí. Quisiera que tuviéramos consciente que además el individuo cambia con la pérdida de peso. Todos conocemos a esa persona que ha intentado perder peso, que pierde 10% de su peso y de repente les dice, doctor, estoy haciendo exactamente lo mismo, sigo restringiendo calorías, estoy haciendo actividad física y ya no me muevo en la báscula y ya no me cambia la composición corporal. Bueno, si yo pierdo 10% de mi peso, mi gasto energético basal no se reduce 10%, se reduce alrededor de 15%. Y entonces tienes que hacer cosas adicionales para que puedas continuar con esa pérdida de peso. Todos hemos visto pacientes posoperados de cirugía bariátrica que un tiempo después de la cirugía hacen esa meseta. Y cuando ves la cantidad de energía que ingieren y que además sabes que tienen un pouch chiquito, que tienen una cirugía malabsortiva, empiezas a hacer cuentas y resulta que un paciente que debería estar para mantener su peso utilizando 2.500 kilocalorías, ingiere probablemente 1.200 y con eso no se mueve la báscula. El cambio en el gasto de energía hace todo un reto porque en el largo plazo la persona que vive con sobrepeso o obesidad abandona el tratamiento. Y entonces, entre más complejo se lo pongas, más difícil es el tratamiento. Si tú le dices a alguien, como voy a poner el caso de naltrexona bupropión, si tú le dices a alguien, vas a empezar tomando una tableta todas las mañanas durante una semana. Después de una semana le vas a subir a una en la mañana y una en la noche.
Después de 2 semanas le vas a subir a 2 en la mañana y 1 en la noche. Y después de eso vas a estarte tomando 4 tabletas al día para el tratamiento de la obesidad y vas a perder entre 6 y 9% de tu peso. ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente, una vez que pierda ese 6 o 9% de su peso, se sienta motivado a seguir utilizando 4 tabletas diarias? Sumamente baja. ¿Qué ha sucedido que está mejorando la adherencia? Mejores resultados, 1. Y 2, tratamientos más cómodos. Entonces, la gente es mucho más adherente a tratamientos que son o una vez al día, aunque sean inyectables, o una vez a la semana, que a tratamientos que son más complejos. Entonces, ahí hay una oportunidad también de innovación. Mantenimiento de pérdida de peso a 5 años con farmacoterapia. Ustedes ven ahí, el análisis empezó con 1930 pacientes, terminamos con 428 pacientes en el análisis final, pero resulta que, perdón, voy a quitar esto. Los pacientes se mantienen en tratamiento cuando están por arriba de la expectativa de la pérdida de peso. Si el paciente ha perdido más de lo que le esperaba con ese tratamiento, son los que se quedan. Y entonces, aquellos pacientes que perdieron más de 10, más de 15 o más de 20% tienen mayor probabilidad de ser adherentes al tratamiento. Y hay un sesgo de éxito ahí. Y lo van a ver en la consulta con todas las enfermedades. Si el paciente no obtiene lo que espera, es menos probable que quede. Pero la distribución real, porque no, estamos acostumbrados a que nos presenten el promedio, pero la distribución real es que aún en tratamiento hay una proporción de pacientes que ganan peso y que siguen ganando peso de forma sustancial. Entonces, es importante identificar estos pacientes para cambiar la intervención. No se trata de, si esto fuera diabetes, no le dirías a alguien, tómate una tableta de metformina, nos vemos en un año. Le dices, voy a medirte con tales indicadores y tu hemoglobina glucosilada tiene que estar así, tus lípidos tienen que estar así y tu presión arterial tiene que estar así. En la obesidad se añade el peso, las metas conductuales, las metas de actividad física, etc. Y entonces, curiosamente, la adherencia a metformina es altísima. ¿Por qué creen que es altísima? Porque es muy barata y todo el mundo la cubre. La adherencia a semaglutide, naltrexona, dulaglutide es bajita. ¿Por qué creen que no es alta? Porque los terceros pagadores no la cubren. En México vamos al menos 8 años atrás desde la perspectiva regulatoria. ¿Por qué? Esto es lo que tenían en 2017 de opciones de tratamiento farmacológico para obesidad en Europa y en Estados Unidos. Y tenían en Europa Orlistat, naltrexona, bupropión y liraglutida. Es exactamente lo que tenemos hoy en México. En Estados Unidos está aprobada la fentermina, en Europa no. Fentermina topiramato está aprobada en Estados Unidos, está aprobado en Guatemala, pero no está aprobado en México. Lorcaserin ya no es disponible por un incremento en riesgo de cáncer de mama. Naltrexona, bupropión, liraglutida. Y ahora, en estos años, se añade semaglutida, pero no semaglutida a dosis de diabetes. Y ese es un gran problema en México. La gente dice, el Ozempic no sirve. Pues sí, el Ozempic no sirve para obesidad porque no es una dosis para obesidad. La dosis para obesidad es más alta. Y entonces tienes pacientes utilizando 0.25 una vez a la semana de semaglutida y dicen, no me sirve para el apetito. Pues efectivamente, la dosis para apetito son 2.4 miligramos semanales. Y no hay forma de que llegues a eso con lo que tenemos disponible en México. Para empezar, no está aprobado. Luego, ¿qué podemos? Estas son de las guías canadienses. Pensamos que siempre en el tercer mundo estamos peor. Pues la realidad es que en Canadá no están mucho mejor. Solo tienen semaglutida 2.4 y la indicación aprobada es obesidad con complicaciones serias que no responden a otro tratamiento. Esto es, tú ves un paciente que tiene diabetes y obesidad
y dices es un paciente ideal para semaglutida a dosis altas. Pues le mandas el Ozempic primero para control de la glucosa. Y la aseguradora te va a decir, no, ya intentaste orales, ya intentaste ISGLT2, ya intentaste... No, ok. Solo si no responde a eso, es candidato a darte semaglutida. Y primero a dosis de diabetes. Si el paciente se lo aprueban porque ya falló todo eso, tienes ahora el reto de que no te van a cubrir el otro 1.4 miligramos. Y entonces el paciente tiene que pagar de la bolsa el resto. No estamos tampoco mucho mejor. Los fármacos antiobesidad son fármacos que actúan, es cierto, en la parte metabólica, periférica, pero gran parte de su acción son en el sistema nervioso. Y entonces, aquí está una pequeña vista de la pérdida de peso en estudios fase 3 y posteriores. Y eso ha ido cambiando. Los fármacos más recientes se parecen más a lo que puedes lograr con una cirugía de obesidad. En el caso, por ejemplo, de tirzepatida, Zepbound en Estados Unidos o Mounjaro para diabetes, puedes lograr pérdidas de peso en pacientes sin diabetes que andan alrededor de 20%, que es bastante buena como pérdida de peso para la obesidad, y puedes modificar la evolución de otras enfermedades, porque puedes entrar en remisión de la diabetes si pierdes 20% de tu peso, porque puedes modificar el riesgo de incapacidad por osteoartrosis degenerativa, porque puedes quitarle a alguien la necesidad de un CPAP. Y entonces son medicamentos, como existen en otras enfermedades, que modifican la evolución de la obesidad. Y entonces hay que pensar ahora en estos fármacos como modificadores de evolución. La dosis hace al veneno, y esto aplica también para la obesidad. Hay una tendencia para uso off-label de semaglutida oral buscando tratamiento de obesidad. La dosis de semaglutida oral de Rybelsus, ¿se acuerdan? 3 miligramos como dosis inicial, 7 miligramos o 14 miligramos como dosis de mantenimiento, diarias, orales. La dosis para obesidad en personas con diabetes, 25 o 50 miligramos en los estudios fase 3. Casi 20 veces la dosis inicial. ¿Funciona? Sí, funciona de maravilla. Ustedes ven ahí un poquito las poblaciones que estaban con 14 miligramos tratamiento para diabetes, 25 y 50 con el objetivo de mejorar el peso. Y vean nada más la curva la diferencia en la curva de peso entre la línea azul clarita y la línea azul oscura, que son los 14, 25 y 50 miligramos. Y entonces logras pérdidas de peso importantes. Siempre que vean un estudio para tratamiento de obesidad, una de las primeras preguntas que se tienen que hacer es si los pacientes de esa población tienen diabetes o no. Si tienen diabetes, son menos eficaces en la pérdida de peso en todos los fármacos. Todos los fármacos para obesidad que han sido estudiados en poblaciones con diabetes y sin diabetes operan peor en pacientes que viven con diabetes. Ahí por ahí, ustedes van a ver aquí la proporción de pacientes que logran pérdidas de peso con la semaglutida de 50 miligramos, y pueden ver aquí que es alrededor de 10%. ¿Qué pasa si yo no tengo diabetes? Bueno, pues ahí ven otra vez el árbol de distribución de la población. No los voy a detener en las poblaciones, solo quiero resaltarles que comparan aquí 50 miligramos y la desventaja de los estudios de obesidad. En diabetes, si se fijan, el comparador era un tratamiento activo, semaglutida de 14 miligramos. Los estudios para obesidad todavía se hacen así, contra placebo. Y entonces vas a ver una gran diferencia contra placebo. ¿Por qué? Porque el placebo se queda igualito. Tienes el efecto de tratamiento donde el paciente ya no sigue ganando, pero pues no le estás dando la oportunidad de tratamiento. Y en tratamientos de largo plazo, tienes una persona que vive con obesidad,
que le das un placebo durante más de un año. ¿Les parece ético todavía desde el punto de vista regulatorio esto? Yo creo que deberíamos criticar más esto y pedir que sí, los estudios cortitos, donde vas a ver la prueba de concepto, perfecto, pueden ser contra placebo. Pero un estudio donde hay tratamientos que han demostrado beneficio, reducción de riesgo cardiovascular, reducción de peso, reducción de complicaciones, no me parece que sea ético que sigamos haciendo estas cosas. Pero vean la diferencia de 15% en la reducción. Ese 15% de reducción, el odds ratio para que el paciente logre 5% o más es 12.6. Y si me voy al odds ratio para que pacientes pierdan 20% o más de peso es 18. Entonces, son tratamientos que tienen un gran impacto comparado con el placebo. La crítica aquí siempre será que tenemos que pensar que los estudios para obesidad ya no deben ser hechos comparados con placebo. Pensamos siempre los agonistas de receptor de GLP-1 o los agonistas duales como moléculas grandotas. Pero ¿se puede hacer un agonismo de moléculas pequeñas? Y la respuesta es sí. Y orforglipron, es uno de los primeros agonistas de receptor de GLP-1 que son orales y es una molécula pequeña. Y esto puede cambiar la proporción de pacientes que lo reciben, porque producir un fármaco que no es un biológico, sino una tableta, es mucho más barato y lo puedes hacer mucho más accesible para la gente. Y entonces, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de los 3 estudios que están disponibles y publicados y simplemente mostrar aquí que en todos se ve una reducción de alrededor de 3 a 4 del índice de masa corporal, lo cual se traduce típicamente en alrededor de 9 a 12 kilos, dependiendo de la población en la que estés estudiando. Y entonces, me parece que es algo que tenemos que empezar a ver como un objetivo y vean cómo también la proporción de pacientes que logran más de 15% de pérdida de peso anda bastante alta, en 50% de los pacientes lo logran. No es tan heterogéneo como en otros estudios, ustedes ven ahí la I cuadrada, pero tienes una OR de 7 para lograr una pérdida de peso superior a 15%. Hay desenlaces secundarios que todos van en el mismo sentido, pero lo que me quisiera enfocar aquí, para dejar un poquito de tiempo después, es estos fármacos tienen un perfil de tolerabilidad que es mejor que los inyectables. Tienes menos náusea. Y el tratamiento es una vez al día. Y otra pregunta en cuanto al desarrollo de fármacos es si estamos estudiando las dosis correctas, porque semaglutida en el tratamiento de obesidad se ha ido incrementando la dosis. Como, al igual que la liraglutida, se describió para diabetes con dosis de hasta 1.8 miligramos, luego tratamiento para obesidad hasta 3 miligramos y hoy hay estudios de dosis más altas, nunca se comercializó. En el caso de dulaglutida se usa hasta 1.5 miligramos para diabetes aquí, pero hay geografías que lo tienen aprobada 4.5 miligramos semanales para el tratamiento de obesidad. Semaglutida hoy está haciendo estudios una vez a la semana con 7.2 miligramos. Y eso hace curvas que son muy parecidas a las curvas de los agonistas duales. ¿Cuál es el costo de esto? Pues una mayor cantidad de fármaco y por lo tanto una menor tolerabilidad y una mayor probabilidad de abandono de tratamiento por efectos gastrointestinales. Tirzepatida. No quiero detenerme ahí, solo que hay una revisión sistemática ya de los primeros 12 estudios. Ya está comercialmente disponible en Estados Unidos. Es muy probable que en México esté disponible el próximo año. ¿Qué sucede con tirzepatida en cuanto a dosificación? Te tardas muchísimo en llegar a la dosis máxima. ¿Por qué? Porque inicias con 2.5 miligramos durante las primeras 4 semanas, luego 5 miligramos otras 4 semanas, y en ese tiempo, cuando el paciente todavía no tiene el impacto, se desanima una buena cantidad de la población. Y dicen, no, no me está yendo como quiero. Pero el siguiente brinco, a 7.5 miligramos, empieza una reducción, una curva de reducción de peso que cambia. Y entonces hay que platicarlo muy bien con sus pacientes cuando tengan disponibles estos tratamientos, qué esperar. El paciente quiere una solución muy rápida y la obesidad es una enfermedad crónica para la que no tienes una solución muy rápida.
Pero entonces, 7.5, 10, 12.5 y 15 miligramos, que es la dosis máxima efectiva, donde se logran esos 25% de pérdida de peso. ¿A qué se parecen 5 miligramos de tirzepatida? Se parecen más o menos, o no son diferentes estadísticamente, a utilizar 3 miligramos de liraglutida diarios, a utilizar 1 miligramo de semaglutida. Entonces, si con 5 miligramos tu paciente no ha tenido el efecto máximo, pues tenemos que explicárselo y platicarlo hacia adelante, ¿no? Vienen muchos más agonistas de receptor de GLP-1. Ustedes ven ahí fases 1, 2, 3, y estos van a seguir desarrollando y van a moverse a fármacos duales, triples. Todavía no tenemos demostrada la seguridad de estos, pero al menos en las pruebas de concepto, la pérdida de peso en algunos casos sobrepasa la que pueden lograr los pacientes con una manga gástrica. Entonces, ahí vienen otros retos. Lo primero es hacer que estos tratamientos sean accesibles a la población y que puedan ser cubiertos en el largo plazo, ya sea por terceros pagadores o que tengan un precio que el paciente pueda costear, o una combinación de las dos cosas. El otro reto es generar la conciencia en la población de evitar la automedicación. Uno de los mayores problemas que hubo para la utilización de agonistas de receptor de GLP-1 en este último año fue la autoprescripción. Y a todos nos tocó ver un paciente con una pancreatitis que quería perder unos kilos y que tenía una contraindicación relativa y empezó a utilizar un agonista de receptor de GLP-1 autoprescrito. ¿Por qué? Porque en México realmente no tenemos farmacias, tenemos tiendas de medicinas y pues el paciente puede llegar y comprar lo que le dé su gana. Tenemos que generar una conciencia de la utilización apropiada de los fármacos para el tratamiento de obesidad. Los que siguen, Reta, por ejemplo, va a lograr ese 27% de pérdida de peso. Entonces, el horizonte se ve muy bien. El punto es tocar a esa gran población con alguna estructura de tratamiento que le permita mantenerse en él y verse beneficiado. 2 meses de tratamiento para sobrepeso o obesidad no sirven de nada. Son tratamientos crónicos que deben ir de la mano con lo que ya decía el doctor Rendón al empezar esto, con los cambios al estilo de vida, con el mantenimiento de la alimentación saludable, con el mantenimiento de la actividad física, evitando la sarcopenia, que impacta también la posibilidad de complicaciones, y entendiendo que la obesidad no la tratamos solamente por la parte estética, sino por las cientos de complicaciones que puede tener. Dejo entonces ahí ese último mensaje. Cualquier comentario es bienvenido. Mi correo es leomancillas@gmail y estoy a sus órdenes. No sé si hubiera preguntas, comentarios. Gracias. Gracias por la plática, doctor. Nada más una pregunta. En la consulta, nosotros los parámetros de pérdida de peso deberían de ser siempre más del 5% en 3 meses, o con estos nuevos medicamentos cambia los targets de pérdida de peso del paciente. En algún momento los hacíamos estandarizados. A todo el mundo le pedías que perdiera 5% de peso. Creo que hoy entendemos que no todas las enfermedades se benefician de la misma proporción de pérdida de peso. Por ejemplo, alguien que vive con ovario poliquístico, cuya meta es fertilidad, tiene que perder 15% de peso si está asociado el ovario poliquístico a obesidad para mejorar su posibilidad de fertilidad y tener un embarazo exitoso. Entonces, en ese paciente en particular, la meta debería ser 15%. Si lo que estás buscando es remisión de diabetes tipo 2, la meta debería ser por arriba del 12% de pérdida de peso. Si tu objetivo es mejorar enfermedad metabólica asociada a la adiposidad del hígado, enfermedad metabólica del hígado asociada a la adiposidad, lo que deberías buscar es arriba de 15% de pérdida de peso.
Por el contrario, si lo que quieres es reducir la posibilidad de que alguien con prediabetes progrese a diabetes, con 7% es suficiente. Entonces estamos empezando a hacer medicina personalizada en obesidad. Otra de las cosas que creo que vienen en el horizonte del tratamiento de la obesidad es la fenotipificación. No todas las personas tienen la misma causa o la misma componentes en el desarrollo de la obesidad. Y hay quien tiene más comer emocional, y hay quien tiene más un fenotipo ahorrador, y hay quien tiene más una enfermedad metabólica que se presenta con menos grado de adiposidad. Entonces, esos fenotipos están siendo estudiados al día de hoy. Desafortunadamente, toda la evidencia que se genera hoy para obesidad no los está fenotipificando. ¿Por qué? Porque si lo empiezas a hacer, resulta que cierras ese nicho de fármaco para a quien le es más útil. Y pues finalmente quienes desarrollan fármacos lo que quieren es alcanzar ese mercado que les platicaba al principio, donde ellos ven como su objetivo alcanzar esos 4,000 millones de pacientes que van a estar en 2035, porque si hoy empiezas a desarrollar un fármaco, te tardas 10 años en ponerlo en el mercado y eso es lo que están buscando. Gracias, doctor. No sé si hubiera más preguntas, doctora. Muchas gracias por la charla, doctor. Yo tengo dos preguntas. Ajá. En la vida real, ¿cómo le va a usted con la cobertura de estos fármacos con terceros pagadores? O sea, ¿cómo le va con la cuestión del seguro? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca cree que tengamos o que estemos de controlar esta venta desordenada de estos fármacos? Porque hay ocasiones donde literalmente no hay medicamento Así es. en la farmacia, los pensé que quedan a la mitad y no consiguen de ninguna manera. Es un problema importante. Bueno, la primera pregunta tiene una respuesta muy corta. Mal. No nos va bien con los terceros pagadores, no le va bien al paciente con los terceros pagadores porque siguen considerando a la obesidad como una condición comórbida y no como una enfermedad, no como un diagnóstico, a pesar de que todas las sociedades médicas académicas la consideran una enfermedad. El tercer pagador dice no. Esto no es tan diferente en el primer mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú prescribes Mounjaro para una persona que vive con diabetes y obesidad, se lo cubren. Si tú prescribes Zepbound, que es la misma molécula en las mismas dosis, no se lo cubre porque es para obesidad. Hay un paciente que vive en Texas que veo por obesidad y que me dijo una frase que sí, de esas que duelen. Dijo, I wish I had diabetes. Si tuviera diabetes me pagaban la medicina. Pero no tengo diabetes. Entonces, así de impactantes. Y la segunda, aún en el primer mundo ha sido un problema. A un ex colega en Nueva Escocia le quitaron la licencia porque hizo 17,000 prescripciones en 30 días de Ozempic. No existe una forma humana de ver 17,000 pacientes en un mes, ¿están de acuerdo? Entonces lo que hizo fue vender prescripciones de Ozempic. Lo evaluó el Royal College of Physicians y le quitaron la licencia. Me imagino que se fue al retiro sin licencia, pero con la conciencia un poquito cochina. Yo no hubiera disfrutado ese retiro. Pero sí, es un problema, pero creo que ya se hizo con los antibióticos. Y desde la sociedad de endocrino estamos tratando de empujar para que esto se mueva a otras áreas que son muy sensibles. Psicofármacos. Usted lo debe ver en su consulta todos los días. Hay psicofármacos, pacientes que tienen 30 años utilizando benzodiazepinas. Y cuando le dices, ¿quién te las prescribe? Dice, nadie. Bueno, me las dio mi doctor hace 30 años. Y luego, ¿quién te hace los refills? Pues no, ahí voy consiguiendo. Y eso es lo mismo para todas las áreas terapéuticas. Y bueno, Adrián no me dejará mentir, ¿cuántos pacientes usan esteroides? Porque una vez se lo diste por un ataque asmático que requería esteroides y después llegan con Cushing porque decidieron que eso era el tratamiento siempre. Y pues
llegan, lo compran, se lo inyectan y se acabó. Entonces, ahí todos tenemos una gran labor que hacer. Hola, doctor, buenos días. Una duda que ahorita me surgió durante la plática. ¿Cree que el porcentaje de obesidad aquí en México sea porque también el porcentaje de que prescribimos medicamentos de antiobesidad en México es bastante baja por el desconocimiento de los mismos? Y la segunda pregunta es, aquí tenemos los jueves la consulta de obesidad. Yo creo que el porcentaje de prescripción de medicamentos de antiobesidad los jueves, si hacemos un estudio, sería, yo creo que el 5 o 10%. Yo creo que nadie ha dejado medicamentos de antiobesidad. Si un paciente con IMC 35, 38, que nunca ha intentado dieta, nunca ha intentado ejercicio, ¿cuál es el umbral para, las guías nos dicen más de 30 de IMC aunado al ejercicio y actividad física y una dieta? ¿Cuál sería nuestro umbral para iniciar ya la farmacoterapia en estos pacientes? ¿Sería más baja iniciarla desde un principio, el paciente llega por primera ocasión? ¿O qué opina usted? Ojalá tuviéramos la posibilidad de utilizar fármacos de forma más temprana. Y las limitantes, las discutíamos hace ratito, son la limitante económica, la limitante de cobertura, la limitante de adherencia, porque además el paciente, y se lo van a enfrentar, el paciente que empieza el tratamiento antiobesidad y que lo suspende, y cuando regresa a la consulta por la diabetes o por la dislipidemia o por lo que ustedes quieran, le pregunto, oye, ¿por qué lo suspendió? Es que me quitaba el hambre, doctor. O sea, realmente el paciente quiere perder peso sin modificar sus conductas. Entonces, el tratamiento debe ir dirigido a todo. Un tratamiento que no cumple metas SMART, que sean específicas, medibles, accionables, que tengan una temporalidad y que sean realizables, no van a tener éxito. No van a mantener al paciente en el tratamiento. Y es cierto, ese tipo de metas salieron de modelos de negocio. ¿Por qué? Porque son lo único que nos cambia la conducta. Si no sabes qué estás comiendo, si no mides lo que te estás ejercitando, si no mides la adherencia a los fármacos, lo vas a olvidar y vas a volver a lo mismo. La utilización de fármacos no creo que cambie la epidemia, pero sí cambia lo que cada individuo tiene como riesgos, porque la epidemia es mucho más compleja. Si tú me dices, oye, ¿es solamente lo que comemos? Pues no, es lo que comemos y cómo lo comemos y los horarios y la calidad del sueño y la abundancia energética y las aplicaciones de comida rápida y lo que ustedes quieran. Si tú te preguntas, oye, ¿por qué en Europa la prevalencia de obesidad es mucho menor? Bueno, el acceso a alimentos es mucho más restringido, no hay Oxxos en cada esquina. Y tienes que planear para ir a hacer el súper porque el domingo está cerrado. Y aquí, pues la realidad es que puedes comprar comida todos los días, todo el día. Leo, yo te quería pedir un favor Uh-huh. y hacerte dos preguntas. El favor es si les puedes explicar a los jóvenes qué es un estudio de prueba de concepto. Uh-huh. Y las preguntas que yo te quiero hacer es interacciones con los múltiples otros medicamentos que utilizan estos pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Esa sería una. Y la segunda, en el paciente que hace ejercicio, ¿qué efectos podemos tener si usan estos medicamentos? Bueno, ahí vienen otras cosas interesantes. Un estudio de prueba de concepto es un estudio que no te va a decidir la aprobación o no de un fármaco. Tú tienes una posible indicación para una molécula y lo pasas a ese estudio primero en humanos, ves que es seguro, le creces el tamaño de muestra, empiezas a ver que tiene modificaciones en el sentido apropiado y eso va antes de los estudios fase 2, que son estudios de hallazgo de dosis o dose finding studies. Esos estudios primeros son los estudios que ven preclínicos antes de esto. ¿Qué sigue después del desarrollo de fármacos? Aumentar el tamaño muestral para ver no solamente la eficacia y el hallazgo de dosis apropiada, sino la seguridad. Hay muchos indicadores de seguridad en el desarrollo de fármacos y hay unos que son cruciales. Por ejemplo, si en el desarrollo de un fármaco ves que hay alteraciones de las pruebas de función hepática, aunque sea
de forma pequeña en cuanto a proporción. Si son alteraciones significativas, el fármaco se cae en el desarrollo y no los dejamos avanzar. A mí me tocó participar cuando trabajaba en esa parte de desarrollo de fármacos en la industria farmacéutica, en participar en el desarrollo de una insulina pegilada. Esta insulina pegilada era una molécula muy grandota, muy, muy grande. Y entonces, al ser tan grande, tenía la incapacidad de pasar por los sinusoides hepáticos. Y entonces era hepatoselectiva. Y suprimía mejor la producción hepática de glucosa y actuaba mejor de forma periférica. Pero, oh sorpresa, dio una de estas señales y temprano, en la fase 2, se canceló. La segunda parte de la pregunta era... Ok. Hay contraindicaciones empiezo con los agonistas de receptor de GLP-1. Hay contraindicaciones absolutas de los agonistas de receptor de GLP-1 y es, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer medular de tiroides o pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, ese paciente tiene contraindicado porque hay estímulo del agonista de receptor sobre el tumor y entonces es una contraindicación. No con ningún otro tipo de tumor tiroideo, porque con frecuencia el paciente se asusta y dice, yo tengo bocio multinodular, no me vayas a dar eso. No, tú tienes bocio multinodular, es otra enfermedad, es otra línea celular, lo puedes usar. Cambia el vaciamiento gástrico y hay algunos fármacos que pueden ser sensibles a esto y que pueden modificarse la dosis. Entonces, por ejemplo, si yo le doy de forma simultánea una tableta de Rybelsus y la hormona tiroidea, porque los dos van en ayuno, puede ser que el facilitador de la absorción del Rybelsus facilite la absorción de hormona tiroidea y mi paciente requiera una dosis menor porque se absorbe más. Entonces son de esas cosas que tenemos que tomar en cuenta. La interacción, por ejemplo, con psicofármacos podría ser de importancia en el caso de fentermina topiramato. Que si ya tienes un paciente que tenga ansiedad y le das fentermina topiramato, pues tiene mayor probabilidad de tener ataques de pánico o empeorar la sintomatología de la ansiedad. En el caso del naltrexona bupropión, pues nada más que como ustedes saben, la naltrexona puede bloquear el efecto de los opioides y precipitar una crisis en casos de pacientes que no te hayan avisado que estaban usando opioides o que no hayamos preguntado. Entonces, simplemente informarnos en todo esto. Existe siempre la duda de si naltrexona o bupropión se puede usar con antidepresivos, que son fármacos que se usan muchísimo en las personas que viven con sobrepeso y obesidad. La respuesta es sí. Simplemente, pues no utilizar un coagonista, un inhibidor dual de recaptura, como puede ser bupropión, porque ya tienes bupropión en la tableta, ¿no? Los de uso común como antirrítmicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, adelante, analgésicos, antiinflamatorios. Te pueden dar más riesgo de hipoglucemia, pero que no es dependiente del agonista receptor de GLP-1, sino de el fármaco independiente. Esto es, si lo combino con insulina, tengo mayor probabilidad de hipoglucemia y lo que tengo que ajustar es hacia la baja la dosis de insulina. Si lo combino con sulfonilureas, pues hay que ajustar a la baja la dosis de sulfonilureas. Y de forma ideal quitarla porque las sulfonilureas causan ganancia de peso. Y los mandamos a hacer ejercicio, nunca habían hecho. Ya empiezan a hacer ejercicio, les gusta y siguen haciendo ejercicio. ¿Hay algún riesgo que puedan tener por eso? Porque el ejercicio va a modificar mucho la fisiología. En particular, tenemos que vigilar el riesgo de hipoglucemia en la persona que usa fármacos que pueden asociarse a hipoglucemia. En cuanto a la pérdida de peso, hay que explicarle al paciente que su composición corporal va a cambiar, que va a perder mayor grasa visceral, que va a mantener más masa magra y que no todo se mide en kilos, sino que hay que ver las proporciones. El paciente de forma ideal deberíamos estar haciendo medición de fuerza, del hand grip de los pacientes para evaluar no solamente la cantidad de masa muscular, sino su fuerza muscular, y eso debería ayudarnos a evaluar. Vienen, por ejemplo, cosas interesantes en el pipeline de fármacos que combinan
promotor de crecimiento muscular con fármacos que se causan pérdida de peso. Estos anticuerpos monoclonales se utilizaron inicialmente en personas con paraplegia para mantener los beneficios metabólicos del músculo, evitar que hicieran sarcopenia, pero pues se estaba ya explorando en un estudio fase 2 en personas con obesidad en combinación con un agonista de receptor de GLP-1. Bueno, pues vamos a dar por terminado este gran round. Vamos a darle un fuerte aplauso a Leo por esta excelente plática. Invitarlo a que esté con nosotros con otro tema próximamente. Salvar vidas jóvenes. Pues espero haya sido de utilidad.